Tener esta enmienda al proyecto de norma que se presenta para su aprobación en el pleno de hoy con el fin de seguir manteniendo, valga la redundancia, una puerta abierta al acuerdo hasta el último momento. Porque creemos que es posible y creemos que es necesario un acuerdo en nuestras Juntas Generales para dar respuesta a todas las entidades locales del territorio. A todas las entidades locales del territorio. Hemos conocido la bajada de recaudación, ya fijada en el pasado Consejo Vasco de Finanzas, en un 13,8, como bien ha dicho el compañero de Podemos, sobre lo presupuestado para el año 2020. Y esto va a suponer, según la previsión, un 16,21% menos en la liquidación del FOFEL. Eso es lo que he visto en la Junta. Bueno, si me he confundido, luego me corrigen. A expensas siempre de la liquidación definitiva que se efectúe en febrero de 2021. Es decir, con la norma que hoy se presenta para su aprobación, en la liquidación de octubre, para ayuntamientos y cuadrillas, se va a descontar, iba a decir un 16,21%, pero si no es cierto, pues se van a descontar 27 millones de euros del FOFEL del año 2020 y sin ofrecer ninguna otra alternativa posible. Todo esto sin olvidarnos, por supuesto, de los concejos, que también van a ver mermada su participación en el mismo porcentaje y no saben ni cómo ni cuándo se les va a detraer. Si va a ser en febrero, si va a ser ahora en octubre, que nos van a llamar y nos van a decir que nos quitan, o va a ser en julio del año que viene, no sabemos cuándo. Pero que se les va a detraer, está claro, por lo menos en la CETALFA los números así se presentaron. Es decir, de 235 millones del FOFEL presupuestado se pasa a 198 millones. 37 millones menos de euros de lo presupuestado, y eso siempre que las previsiones sean realistas y no haya que ajustar a la baja en la liquidación definitiva de febrero. O igual tenemos que ajustar al alta y devolver dinero a los ayuntamientos y cuadrillas en febrero. No lo sabemos. Nuestra propuesta de enmienda al artículo único del proyecto de norma foral va en la línea de solicitar motivadamente y de forma excepcional el aplazamiento o fraccionamiento de esa minoración del FOFEL. ¿Y por qué insistimos en esta solución? Que, por cierto, se ha sido posible adoptar en Vizcaya. Pues es sencillo. Para el Grupo Juntero de EH Bildu es muy importante que la relación entre las entidades locales y la Diputación se realice en un plano de igualdad, en el cual cada parte, en sus competencias y potestades, tenga la capacidad de decidir. Y para ello es indispensable que en el tema de la financiación las entidades locales estén al mismo nivel que la Diputación en lo que al reparto del FOFEL se refiere. Por un lado está claro que la Diputación es la que recauda los impuestos, pero no es menos claro que el reparto de los mismos está pactado de antemano, siendo que hay una cantidad para el Gobierno de España, el cupo, sin riesgo compartido, otra parte para el Gobierno vasco, las aportaciones, y otra parte para las entidades locales del territorio, que es el FOFEL, además del presupuesto propio de la Diputación. Es muy curioso, en este sentido, que las dos primeras partes a repartir, Gobierno central y Gobierno vasco, se detraen de la recaudación y a lo que queda después de retraer eso, se les llama recursos propios de Diputación. Y es de esos recursos propios de Diputación de donde sale el FOFEL. Es decir, la financiación de las entidades locales del territorio. Y esto nos puede llevar a pensar que ese dinero, el FOFEL, por no hablar del PFOS, veredas y obras menores, es un dinero de la Diputación. Y eso no es cierto. Eso no es cierto. Ese dinero es de las entidades locales del territorio. Y, por lo tanto, tienen el mismo derecho que la Diputación a opinar cómo se gestiona y, por supuesto, a poder proponer soluciones propias en casos como el que nos atañe. Sin embargo, una malentendida tutela financiera y una norma foral de financiación del FOFEL totalmente obsoleta y caduca del año 97, que estas Juntas Generales han sido incapaces de renovar y solo van poniendo parches como el que hoy se aprueba o se va a aprobar, pone siempre a las entidades locales de Araba por debajo de la Diputación. Y a la hora de poder participar en la búsqueda de soluciones compartidas y consensuadas en cada momento.
Es la Diputación la que decide en el cómo y en el cuándo del reparto de un dinero que no es suyo. Y ese es el verdadero quiz de la cuestión. Esa es la base y la relación que hay que modificar entre las entidades locales y la Diputación. Permítame 30 segundos, señor presidente. Por otro lado, hay un importante número de plenos municipales, un 30% de plenos municipales, que han tomado un acuerdo en el sentido de solicitar un aplazamiento a la Diputación. Plenos de diferentes colores, que solicitan a la Diputación explorar otras fórmulas en la devolución, como pueden ser el aplazamiento o el fraccionamiento que les permita afrontar los gastos por el ejercicio de sus competencias sin recortes sustanciales. Necesitamos entidades locales con capacidad de poder negociar esta minoración y una Diputación que lo permita. Es por esto que, como he dicho al comienzo de la intervención, y ya termino, mantenemos esta enmienda, porque creemos que es posible realizarla, porque consideramos que es necesaria la paridad en esta negociación, porque lo solicitan una parte importante de plenos municipales, porque no significa una ruptura del principio de riesgo compartido, porque permite diferentes soluciones a las entidades locales, porque no menoscaba la solución que plantea la Diputación, sino que la amplía. Por eso animamos a los grupos junteros que mantienen al equipo de Gobierno a que tomen en consideración la posibilidad de incluir esta enmienda en el articulado de la norma que presentan. Eskerrik asko. Talde Popularraren partetik